Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia. Con ella vamos a hablar sobre la crisis carcelaria que continúa en el país. La situación sigue cada día sin solución. Hemos podido ver cómo la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emite un comunicado justamente la semana anterior sobre el tema de las cárceles. Bachelet dice Bachelet que tras la masacre en la cárcel de Santo Domingo el lunes pasado, ella desde Ginebra, Suiza, dice: debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes. ¿Cómo le va, mi estimada doctora Lady Zúñiga? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Hay una preocupación ya de parte de la alta comisionada de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, sobre la situación que está pasando en nuestro país. Desde su punto de vista como ex ministra de Justicia, y que no vemos visos de solución al tema carcelario, y cada vez que el presidente de la República sale a dar una entrevista, busca culpar a otros de todos los problemas que existen en las cárceles. Él ha dicho justamente, yo hacía un comentario hace un momento, que todo lo que está pasando en las cárceles del país es producto de los 15 años de abandono que tuvieron. ¿Qué respuesta podría darle a eso? Mire, por no decirlo menos, esa respuesta es una respuesta mediocre, no es digna de un presidente de la República, porque sigue evadiendo la responsabilidad que el Estado tiene actualmente sobre, justamente como ya lo ha dicho también la alta comisionada de Derechos Humanos, sobre los privados de libertad que están bajo custodia del Estado. Esa respuesta, como vuelvo y repito, por decirlo menos, es mediocre, es una respuesta que ya está cansado, los ciudadanos están cansados de escuchar ese tipo de respuestas. La semana pasada le culpó a los jueces. Hace poco más de un mes le culpó a la Corte Constitucional. Es decir, en lugar de encontrar y de reconocer que hay un problema, seguir buscando culpables, es justamente lo que nos tiene así, porque ha habido indolencia, ha habido indiferencia. Ya después de 5 masacres de lo que ha pasado en los centros, seguir buscando culpables no va a solucionar ni va a evitar que se sigan dando las muertes de las personas privadas de libertad. Y si la inseguridad, como él dice, es culpa de actores políticos como Rafael Correa o Jaime Nebot, ¿a quién le va a culpar él de la grave crisis que tiene el registro civil? ¿A quién le va a culpar de la falta de medicamentos? ¿A quién le va a culpar de la falta de empleo? Es decir, es hora ya de dar una respuesta contundente con el aparataje estatal desde la presidencia de la República. Realmente duele una respuesta así, porque obviamente eso a los ciudadanos no nos tranquiliza ante la inseguridad que se está viviendo. Claro, y justamente yo he hablado con varias personas aquí en este programa, y entre uno de ellos, un analista económico, me decía que a las cárceles les han bajado incluso el presupuesto de 154 millones de dólares que recibían las cárceles. Ahora reciben 99 millones de dólares. Esto podría ser también uno de los problemas que sale después para que se dé el descontrol dentro de estos centros de rehabilitación. Sin duda, mire, el mismo sistema interamericano, la CIDH, en su última visita, por el motivo justamente de ver qué pasaba en los centros después de estos hechos de barbarie y de las distintas masacres, en febrero emitió un informe donde las conclusiones y recomendaciones dice claramente que el primer paso es tener una institucionalidad fuerte y un nivel de coordinación con todas las funciones del Estado. Las estadísticas no mienten. El número de muertes dentro de los centros empezó a crecer a partir del 2018, cuando eliminan el Ministerio de Justicia. Porque no solamente se elimina un nombre o un edificio, se elimina y se desmantela una política que había de rehabilitación social. Disminuyeron el presupuesto, despidieron a cientos de personas que justamente eran especialistas en el tema de rehabilitación, trabajadores sociales, psicólogos. Eliminaron las coordinaciones zonales, es decir, en Guayas, donde hay la mayor porcentaje de población penitenciaria a nivel nacional, había una coordinación zonal que cuando había alguno de estos inconvenientes, problemas,
El personal directo de esa coordinación atendía las necesidades del centro penitenciario de Guayas, tanto de la expenitenciaría como también del regional. Pero al eliminar esas coordinaciones zonales y bajarle de categoría de ministerio a SNAI, a Secretaría justamente para el Tratamiento de Personas Privadas de Libertad, disminuyeron también el personal y con ende también el presupuesto y la posibilidad de atención para la provincia, digamos, con mayor población penitenciaria que tiene nuestro país. Y ahí estamos viendo justamente cómo haber relajado los controles, de haber disminuido personal, haber eliminado la primera escuela de formación penitenciaria creada en el 2015, que era justamente para cubrir este déficit de guías que tenemos actualmente, ha hecho que hasta el momento no se cubra ese déficit en el personal de agentes penitenciarios. Ha hecho también que los controles se relajen y que por ende los privados de libertad y los cabecillas de ciertas bandas entonces ahora estén aprovechando de esa falta de control, de esa falta de presencia estatal. Han puesto en el SNAI, desde que se creó el SNAI, solo con formación policial, policías o ex policías. La política de rehabilitación social no puede ser vista solamente desde el ámbito seguritista, tiene que haber un contrapeso que tiene que ver con la rehabilitación social. Es decir, si bien es cierto, la seguridad es básica en los centros penitenciarios, para complementar su buen funcionamiento debemos tener a una unidad, a un experto, a todo un equipo trabajando en la clasificación de los privados de libertad, por ejemplo. Eso no se puede hacer desde el ámbito policial, porque usted tiene que tomar en cuenta varias cosas, el nivel de peligrosidad, el tipo de delito, es decir, confluyen varias factores que determinan en qué pabellón debe estar cada uno de los privados de libertad, qué plan de vida debe tener cada privado de libertad dentro de los centros, porque no es lo mismo aquel privado de libertad que ha cometido graves delitos, por el cual el nivel de peligrosidad que tiene es mucho más alto y por lo cual, digamos, los beneficios que tiene también se reducen, a una persona que ha cometido un delito menor, que es su primera vez y que tiene mayor posibilidad de rehabilitación y reinserción. Es decir, todos estos factores influyen a la hora de poder disminuir los niveles de violencia. Y como vuelvo y repito, las estadísticas no mienten. No es coincidencia que a partir del 2018, que se elimina el Ministerio de Justicia, empiecen a incrementarse el número de muertes y masacres a tal punto de hoy tener 380 personas asesinadas dentro de los centros y que la respuesta a eso sea culpar a otra persona y no asumir con responsabilidad justamente que hay una grave ausencia, un grave problema de ausencia de Estado y ha habido una indolencia, falta de voluntad, indiferencia a lo que está pasando. ¿Cuántos amotinamientos se dieron durante los 10 años que estuvo administrando el país el expresidente Correa, doctora? Mire, nunca en la historia del sistema penitenciario ecuatoriano, nunca hemos visto un nivel de violencia como el que estamos viendo actualmente. Jamás. De ninguna forma. Ahora perdón que le interrumpa. Ahora el presidente Guillermo Lasso dice que las cárceles estuvieron en paz, el país estuvo en paz porque se pactó con las mafias. Nosotros, en nuestro tiempo, cuando yo era ministra, habían también esta riña de bandas, que es otra de las causas o factores o excusas que se quiere poner a la grave crisis penitenciaria. También había en ese tiempo, si no me equivoco, eran los rusos, los choneros, es decir, este problema de bandas siempre ha existido, pero nosotros teníamos una adecuada clasificación de las personas privadas de libertad y totalmente se puede desmentir esta falacia que se dice de que teníamos acuerdo con las bandas, porque yo hasta ahora personalmente tengo denuncias por parte de abogados de algunos privados de libertad de alta peligrosidad por tortura solamente por el hecho de haberles puesto en pabellones de máxima seguridad. Pero había que hacerlo. En ese momento había la voluntad política de tener el control de los centros de rehabilitación por parte del Estado y esa voluntad política también tenía como resultado asignar los recursos necesarios. No ha habido jamás un gobierno que haya asignado los recursos que en su momento se asignaron para poder tener centros de rehabilitación nuevos que cuenten con el tema de seguridad, no solamente desde el ámbito de talento humano, es decir, no solamente seguridad por parte de las personas y de los agentes penitenciarios y los policías. La seguridad se complementaba con cámaras, 700 cámaras en cada regional, había escáneres, habían todos los filtros para evitar el ingreso de objetos ilícitos a los centros, pero todo eso
se desmanteló, no se ha recuperado, no se ha reparado los daños que se causaron tanto en el ámbito tecnológico como los daños estructurales que se provocaron justamente por los graves hechos de violencia que hemos visto en este último año. Es decir, no hay la voluntad, no se han asignado los recursos necesarios. El haber declarado estado de emergencia y estado de excepción, hemos visto que no ha sido una solución integral. Aquí hace falta, ya los ciudadanos estamos esperando una respuesta contundente de todo el aparataje estatal, no de culparse de una función a otra, no que le culpe al anterior gobierno, a la anterior administración, sino que el Estado en sí, las tres funciones se sienten en una mesa de coordinación y se empiece a dar respuestas coordinadas, como vuelvo y repito, con toda la fortaleza que tiene el aparataje estatal. Ahora, yo no sé, por ejemplo, si hasta el momento el organismo técnico, que es la máxima autoridad del sistema de rehabilitación social, lo que conocíamos en su momento como el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, se ha reunido después de la masacre de Santo Domingo. Es más, al presidente le corresponde delegar o nombrar a su delegado para presidir este organismo técnico, que es en donde confluyen todos los ministerios que tienen influencia directa en el buen funcionamiento del sistema de rehabilitación social. Pero no hemos visto eso, es decir, seguir culpando a otras personas, a factores externos de lo que está pasando es solamente, como le decía, una respuesta mediocre a un grave problema. Doctora, yo nunca había visto, como vemos ahora, ¿no?, que entran fusiles, entran granadas, entran todo tipo de armamento, como que en realidad dentro de las cárceles hubiese una guerra. ¿Cómo pueden entrar todos estos arsenales de armamentos a las cárceles, doctora? Usted que fue ministra de Justicia, ¿qué está fallando allí? Como vuelvo y repito, esto inició, esta grave crisis que está viviendo el sistema, inició por haber desmantelado la política. Desmantela la política, disminuye recursos, no arregla lo que daña. Los privados de libertad hacen un motín, hacen unas bocanadas en los pabellones y eso no ha sido reparado. Dañan las cámaras a propósito, dañan los escáneres y no han sido reparados. Entonces, ¿cómo podemos pensar que se puede recuperar el control de los centros sin estas herramientas que son básicas para garantizar la seguridad? ¿Usted cree que un armamento de ese calibre puede ser ingresado por una de las personas que visita los centros como familiares? Es imposible, tiene que haber la complicidad de alguien. Por la dimensión, por el número de armas que ingresan, porque no es una. Hemos visto en todos los hechos de barbarie, todos estos hechos de violencia, un armamento, pero gigantesco. No es una sola arma, son varias, son de varios tipos, granadas. Entonces, obviamente, no se puede asegurar otra cosa que en este momento son los privados de libertad los que están teniendo el control de los centros. Son ciertas bandas que han tomado el control, pero esas bandas no pueden estar por encima de toda la capacidad que tiene el Estado para poder justamente combatirlas. Ahora, el presidente de la República cree que poniendo a policías, a militares, al frente de los centros de rehabilitación es la solución. Lo ha dicho un ex jefe de inteligencia del Estado, el coronel Mario Pazmiño. Dice él que ellos no están capacitados para ir a estos centros de rehabilitación y hacer el control. ¿Hasta qué punto puede ser verdad? Sin duda. La misma Constitución les da, digamos, cuál es el ámbito de gestión de cada una de las fuerzas. Y por eso se necesita complementar con los agentes penitenciarios, pero con unos agentes penitenciarios debidamente formados. Es decir, agentes penitenciarios que tengan la capacidad de trabajar en un centro que es bastante complejo, trabajar con personas privadas de libertad, pero también que estén bien remunerados, porque si no son presa fácil de la corrupción y de la extorsión al interior de los centros. Y eso tenía un plan, justamente con la escuela que se había creado en el 2015, un plan de capacitación y un plan de escalafón para que los mismos agentes penitenciarios puedan ir mejorando su situación profesional, ir haciendo carrera dentro de los centros. Desmantelaron. No se cubrió el déficit que se tenía en ese momento, que ya se tenía y que ahora ha aumentado, sino que además les empiezan a formar por clases online 2 meses y los mandan a trabajar en los centros. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la seguridad de los centros funcione? Entonces, por ello, la seguridad de los centros
es deficiente. Los privados de libertad tienen el control de los centros de privación de libertad y encima eso repercute directamente en las calles y en la seguridad ciudadana. Entonces, mientras el Estado no recupere el control de los centros, es muy difícil también poder asegurar que los niveles de inseguridad van a disminuir en nuestro país. Es urgente y es importante que todas las funciones del Estado se reúnan. Eliminaron, por ejemplo, la mesa de justicia. Ahora ya no hay ese trabajo coordinado con el sector justicia que es indispensable. Mire, cerca del 40% de las personas que están detenidas no han recibido sentencia, es decir, que personas que han muerto en los últimos hechos de violencia, en estas masacres, pueden haber sido inocentes, porque no se ha declarado todavía su culpabilidad. Entonces, expuestos a ese nivel de violencia, sin tener una sentencia, sin haber determinado su nivel de culpabilidad en el cometimiento de un delito, encontraron la muerte en estos centros donde el Estado no ha podido garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Mire, 4.000 carpetas que todavía están en trámite de ser atendidas para el tema de beneficios penitenciarios podrían ayudar para que un gran número de personas que ya han cumplido sentencia, que han demostrado un adecuado comportamiento, puedan ir saliendo y con eso reducir el hacinamiento y con eso reducir la violencia intracarcelaria. Pero lastimosamente eso no se está haciendo porque no hay este nivel de coordinación, es solamente buscar a quién culpar. Primero fue la Corte Constitucional, luego fueron los jueces, ahora las anteriores administraciones, los otros gobiernos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir buscando culpables? Si es que es así, como le decía, ¿quién va a culpar de los otros problemas que el Ecuador está viviendo? Porque no solamente es el tema de inseguridad donde el Estado ha fallado. Correcto. La verdad que el presidente de la República, cada vez, lo decía hace un rato en el comentario, a veces no está preparado para dar entrevistas y no debería dar entrevistas porque lo único que hace es culpar a los otros. De todos los problemas que tiene el país, la culpa es de otros. Es lamentable escuchar a un presidente en una cadena de noticias a nivel internacional decir que la culpa de todos los problemas que existen tanto en Guayaquil como en el país, culpa de Correa y culpa de Jaime Nebot y que deberían de estar presos los dos líderes políticos. Es lamentable que se busque excusas para decir que yo no tengo la culpa. Un presidente así que no soluciona nada y que ya se han perdido cerca de 400 vidas dentro de los centros de rehabilitación social del país y que mañana esas vidas tendremos que pagar nosotros por que el Estado no cumplió con el rol que tenía que darle la seguridad a esas personas. Tarde o temprano el Estado tendrá que indemnizar a esas familias, doctora. Es innegable que el Estado no va a poder evadir esa responsabilidad. Por los tratados firmados, por formar parte del sistema interamericano de derechos humanos, esa responsabilidad no la va a poder evadir, así culpe a quien quiera culpar. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto, de echar la culpa a otras administraciones, a otros gobiernos, a otras funciones? Que la ciudadanía está cansada. Incluso los detractores del mismo expresidente, del presidente Rafael Correa, incluso ellos están cansados de escuchar este tipo de excusas, porque al final es desconocer que existe un grave problema que nos está afectando a todos, que ya nuestros hijos no puedan salir tranquilamente a la calle, porque las mafias están avanzando en tomar el control de los centros y por ende influir directamente en la seguridad ciudadana. Es hora, el Estado, los ciudadanos necesitamos una respuesta coordinada de todo el aparataje estatal de cómo se va a disminuir. Obviamente esto no es de un día para el otro. Esto va a tomar tiempo, pero hay que empezar. Y mientras se siga buscando culpables, mientras se siga buscando echar la culpa a otros, no se centran en lo importante, empezar a trabajar en la solución para que el Estado retome el control de los centros de privación de libertad. Eso es lo que la ciudadanía necesita. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Esperemos que la próxima entrevista sea para hablar de las cosas positivas de los centros de rehabilitación social, pues siempre tenemos que llamarla para hablar de los problemas que hay en el país. Espero así también es la esperanza, pero la verdad es que ese tipo de respuestas que hemos tenido por el mandatario nos quita la esperanza de que la solución esté próxima a llegar, porque no vemos una solución en su respuesta. Vemos seguir evadiendo responsabilidades, culpando a otro y no asumir con responsabilidad que hay un grave problema que tiene que ser atendido de forma inmediata y coordinada, sobre todo coordinada por todos los estamentos estatales. Yo espero también que esto ya finalmente, que por último, entonces no es un tema de ideología,
La política criminal, la política de rehabilitación social, no tiene que durar lo que dura un presidente. Mientras no se entienda que la política de rehabilitación social es una política de Estado, no de gobierno, de Estado, nunca vamos a poder solucionar esta grave crisis que hoy por hoy estamos teniendo. Es urgente que se concientice sobre eso y que sobre todo se empiece a trabajar sobre el problema y no seguir buscando a quién echar la culpa. La doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Hemos hablado sobre la crisis carcelaria que lamentablemente sigue. No hay solución.